Hola familia, ¿cómo estáis? Estamos un día más aquí en Ninecast y hoy tenemos un invitado muy especial que nos hace mucha ilusión tenerle aquí y antes de nada vamos a dejar que se presente él. Luis, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, me encanta estar aquí con vosotros y tener una charla, entre amigos, que creo que será muy sustanciosa, ¿no? sobre temas interesantes de la historia y del poder, ¿no? O sea, Totalmente. que fenomenal. Totalmente. Bueno, en primer lugar, me da un poco de vértigo el haber reservado a 1 hora la comida, porque esto se puede alargar mucho. Yo me enrollo mucho, o sea que Tú enróllate. irme parando, porque Todo lo que quiera, no me lanzo. Luis, primero, antes de todo, agradecerte que estés aquí con nosotros. Encantado. ¿Quién es Luis González? Bueno, yo tengo una trayectoria un poco ya extensa porque empecé hace muchos años en el mundo financiero. Antes entraba muy jovencito en banca, prácticamente entraba de botones, ¿no? Y he estado toda mi vida en el mundo financiero, pero a mí siempre me ha gustado y me ha entusiasmado la historia. La historia y sobre todo, no solo la historia, sino también la historia sagrada también, me ha gustado mucho. La metafísica, Egipto, o sea, bueno, todo lo que eran las culturas que tenían algo que ver con la religión, con lo esotérico, con lo que está más allá, ¿no? Y entonces, bueno, pues en base a eso, también tuve una gran suerte, que a lo largo de mi vida laboral, financiera, del mundo financiero, pues caí en una entidad que tenía además una sala de cultura y que dábamos allí pues todo tipo de actos culturales, conferencias de historiadores, traíamos cosas históricas a la sala para que aquí a Madrid, ¿no? Y bueno, pues a raíz de todo aquello todavía, pues aquello me supuso una mayor afición, si cabe, a todo el bagaje mío un poco cultural que traía, y siempre que podía me compraba un libro de historia o me compraba algo también de metafísica, de religión, de la historia sagrada, de la iglesia también, o sea, todos esos temas a mí me apasionan, Y bueno, pues al final, cuando ya he tenido un poco de tiempo, porque durante mi vida laboral era complicado, pues empecé a escribir. O sea, tenía en mente algunos libros y empecé con el primero, que fue La casilla de la muerte, que habla del mundo de los templarios y de todo lo que hay un poco oculto en el Camino de Santiago. La equivalencia del Camino de Santiago con el juego de la Oca, que es un juego que inventaron los templarios, y lo que hay escondido en cada una de esas casillas que tienen que ver algo más que lo que aparenta que es un simple juego. No es un simple juego, cada casilla tiene un significado. El recorrido de las 64 casillas es justamente el Camino de Santiago, la ida y la vuelta del camino, 32 etapas de ida, 32 etapas de vuelta, y conforman las 64. En las 64 se llega a una especie de paraíso, que es el fin del camino, donde digamos que el peregrino se funde en ese gran océano de su alma para encontrar, se supone, y trascender, ¿no?, a algo más que es lo puramente terrenal, ¿no? Entonces, a lo largo del camino nos encontramos con un montón de templos y con un montón de iglesias que muchas de ellas pues tienen mensajes encriptados, mensajes ocultos, que los maestros constructores nos dejaron ahí y que a veces aparenta que es un simple tema, digamos, artístico, pero que trasciende lo artístico. Hay algo más que el peregrino tiene la obligación de intentar llegar a ese mensaje final, ¿no? Si queréis os doy un ejemplo. Por ejemplo, en Villalcázar de Sirga, que es una de las iglesias, casi parece una catedral, fue una de las encomiendas más importantes templarias del camino,
pues ahí encontramos, en uno de los capiteles, que encontramos a unos hombres que hablan y les salen como unas hojas de roble de la boca. ¿Qué significa aquello? Porque claro, antes la gente no sabía leer, la gente necesitaba de símbolos. Y las iglesias no había bancos en las iglesias se hacían para recorrerlas, para recibir de alguna manera pues esos intercambios cosmotelúricos que están, digamos, en el universo, pero que el templo intenta recogerlos. Y además ahí se daban una serie de mensajes. ¿Cuál es el mensaje, por ejemplo, de ese capitel, ¿no? que es el roble? Ya sabemos que es un árbol sagrado. Y la Biblia nos dice que todo lo que salga de la boca del hombre debe de ser sagrado. Incluso Jesucristo nos dijo, dice, que si el hombre se envenenaba por lo que tomaba por la boca, dice, no, el hombre se envenena por lo que sale de su boca. Por eso lo que nos está diciendo ese capitel que hicieron los maestros constructores en Villalcázar de Sirga es que todo lo que hablemos debe ser siempre positivo. Todas nuestras palabras son sagradas y todo lo que hable el hombre debe de ser sagrado, porque todo eso le beneficiará, porque si lanzamos al mundo palabras indeseables o palabras que no son inconvenientes o negativas, pues todo eso al final nos vuelve. Es un boomerang que nos vuelve. Entonces, bueno, eso es un pequeño ejemplo de lo que encontramos en el camino. Entonces, bueno, de eso trata, por ejemplo, el primer libro, La casilla de la muerte, y luego pues hay una continuación que es ¿Quién guarda al rey?, que ahí el primero está en la batalla de las Navas de Tolosa, los templarios y tal, y en el segundo hablamos de los cátaros, hablo de los cátaros, que es un mundo muy interesante y que, bueno, pues que tiene mucha verdad de lo que está también oculto en todos esos templos del camino. En fin, no me quiero enrollar mucho más. Casi nada. Casi nada, podemos empezar a rascar en la casilla de la muerte, porque sí. A mí, por ejemplo, aunque hemos hablado muchas veces y nosotros, bueno, nos quedamos con la boca abierta escuchándote, siempre nos habla mucho de los templarios, ¿no? Como has dicho. ¿Quiénes son los templarios? Bueno, es curioso, los templarios es una orden que se funda en Jerusalén, que lo fundan 9 personas. Hugo de Pins funda estos caballeros, ¿no? Pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Y su misión fundamental, ellos dicen que es cuidar los caminos, que los peregrinos pudieran llegar a Tierra Santa para ver realmente dónde se había producido pues toda aquella historia de Jesús de Nazaret, ¿no? Y en principio ellos se constituyen en orden, y el rey Balduino, el famoso rey Balduino, el leproso, les concede allí en la explanada del templo, les concede fundamentalmente lo que hoy es la cúpula de la roca. Ellos en la cúpula de la roca, que es un edificio que sabéis que está encima de lo que fue el templo de Salomón. El templo de Salomón justamente estaba situado en el monte Moriah, que si nos vamos para atrás es donde Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, y el ángel le toma del brazo y dice, no, sacrifica un carnero y no mates a tu hijo. Bueno, pues sobre ese punto, sobre esa piedra, es una piedra que está más alta de ese monte, se construye el templo. Salomón construye ahí el templo. Es el Sancta Sanctorum, ¿no? La zona más sagrada se considera del mundo, ¿no? Sobre eso, el califa Omar, cuando los romanos, Tito, destruye el templo completamente en el año 70, y empieza la diáspora de los judíos por el mundo, los expulsan de allí, ¿no? Porque el Imperio Romano no los decía, esta gente son unos salvajes, y se los quitan encima. Entonces, ahí los musulmanes, con el templo ya, una vez que lo destruye Tito, sobre esa parte construye el califa Omar, descubre la piedra, y luego otro califa que viene al Malik ya hace lo que es el templo de la roca. Bueno, pues ese templo de la roca es el que le dan a los templarios, como su primera sede.
¿Y ellos qué hacen? Pues sobre ese templo musulmán que tiene 8 lados, curioso porque luego todas las iglesias templarias tienen 8 lados, sobre ese templo ponen una cruz arriba, encima de la cúpula, de la roca, y entonces se empieza a llamar el templo. Entonces, en vez de los pobres caballeros de Cristo y del templo de Salomón, acaban llamándose los del templo, los templarios. Pero ellos, curiosamente, durante los primeros años de la fundación, no protegen los caminos, ni entra nueva gente a la orden. Lo que hacen es, que es un misterio, es excavar por debajo del templo. En todos los recovecos que hay, en todas las galerías que hay por abajo, intentando buscar, se supone que o bien escritos sobre la verdadera vida de Jesús, o intentar encontrar el Arca de la Alianza, porque el Arca de la Alianza no se sabe muy bien su destino. En Roma, por ejemplo, en el Arco de Tito, si está, vemos ahí cómo se lleva la menorá, el famoso candelabro de los 7, y vemos cómo se lleva la mesa de los panes de proposición, es decir, esos aparentemente llegan a Roma, pero ahí faltan cosas del templo, o sea, no se llevan todo del templo, o alguien se ha llevado la mesa del Arca de la Alianza, o sea, bueno, lo cierto y verdad es que ellos empiezan a excavar y están durante 9 años excavando bajo el templo. Y solamente al final de esos 9 años es cuando empieza ya la orden, digamos, a expandirse de verdad, pero durante esos 9 años prácticamente han estado excavando y buscando algo que es lo que se considera que debe de ser el famoso tesoro, que a lo mejor no es un tesoro material, sino que puede ser un tesoro de conocimientos, o de algo todavía más importante que simplemente algo material, ¿no? ¿De dónde sale toda esta información, Luis? Bueno, no, esa información está, o sea, eso lo conocemos, o sea, conocemos cómo se fundaron los templarios y sabemos que durante prácticamente 9 años no se dedicaron a lo que decían. ¿Qué ocurre? Que relativamente pronto se pierde Jerusalén, y entonces se ven obligados a volver un poco a retrasarse a los cuarteles de Acre, a los cuarteles de Chipre, y realmente empiezan a proteger otros caminos, en este caso el camino de Santiago. Vuelven a Europa, empiezan a fundar encomiendas en Europa y hacen algo muy importante que para los financieros es un poco el inicio. Ellos empiezan a ser los banqueros de toda de todo lo que se conocía que era Europa, ¿no? Inventan la letra de cambio, sabían que había muchos riesgos en el camino de Santiago, porque emprender el camino era una cosa arriesgadísima, o sea, para un peregrino. O sea, lo más probable es que no volvieras a tu casa. Pero los sacerdotes y las iglesias, si habías cometido algún delito menor, si tú ibas a Santiago, te sellaban la Compostela a la vuelta, entonces te perdonaban los pecados que habías cometido, los delitos que habías cometido. Entonces, claro, la gente, o bien por una promesa, o bien por puro tema espiritual, o por salvarte de algún pecado, de algún delito que habías cometido, hacía el viaje, pero ese viaje era muy peligroso, pues tenías que llevar dinero encima para a lo mejor un viaje que duraba meses, muchos meses. Entonces, ¿qué inventaron los templarios? Los templarios inventan la letra de cambio, es decir, tú antes de salir de tu casa dejabas el dinero en una encomienda y en esa encomienda te daban una especie de recibo, de pagaré, de letra de cambio, llámalo como quieras, y tú no tenías que llevar dinero encima, con lo cual, si te asaltaban los bandoleros, no te podían atracar. Habían inventado casi la tarjeta de crédito. Entonces, tú, cuando llegabas a otro sitio, necesitabas algo de dinero, te ibas a otra encomienda del temple, sacabas dinero, te lo descontaban del pagaré y podías hacer los gastos que tenías que hacer para comer o para tal, y podías continuar tu camino con tu pagaré. Entonces, ellos empiezan a dotar de seguridad al camino.
porque el camino era muy inseguro, desde que te estafaban los barqueros por cruzar un río, hasta que no debían de cobrar a los peregrinos, o sea, multitud de cosas, o simplemente te mataban y te desvalijaban, ¿sabes? O te robaban el caballo, o sea, hay gente que iba a caballo, entonces era un sitio muy, muy peligroso. Y bueno, pues ellos llegaron a tener un poder enorme, porque solo dependían del Papa, o sea, cuando les hace Bernardo de Claraval, hace lo que son digamos, todos los estatutos del Temple, consigue que el Papa los valide y que además que solo dependan del Papa. No tenían dependencia de ningún rey europeo conocido, porque ellos solamente daban cuenta al obispo de Roma, al Papa. Pero su principal objetivo era investigar. Entonces, ¿eran investigadores? Bueno, entonces, los primeros 9 años solo se dedican a eso. Luego ya vuelve Hugo de Pins a Francia, y tal, y bueno, empieza ya la orden a extenderse, aprueban los estatutos, porque estaban sin aprobar por el Papa, se los hace Fray Bernardo de Claraval, los aprueba el Papa, y entonces a partir de ahí la orden empieza a expandirse, pero ya era como una orden que solamente daba cuentas a Roma, nada más. Wow. Entonces, bueno, era el ejército más poderoso de la cristiandad, porque solamente dependía de un señor, y además de alguna manera el Papa era muy poderoso, porque claro, si podía excomulgar a un rey, claro, eso era un problema para los reyes, que ser excomulgado, ¿no? O sea, ¿cuántos eran? Eran, bueno, normalmente. Yo creo que cuando al final de la orden había igual 40.000 personas que pertenecían al Temple, ojo, o sea, porque había de todo. Claro. Incluso había mujeres, o sea, mujeres soldados también, había de todo. Pero, o sea, la orden al final era enorme, pero realmente los que mandaban eran muy pocos. Incluso los que eran maestros, lo que llamaban maestros templarios, esos eran casi escogidos, ¿no? Que era gente que de verdad sí conocían todos esos secretos. Los 40.000 no conocían la mitad de los secretos que ellos dominaban, y que en gran parte se le transmitieron en Jerusalén por los maestros sufíes también del Islam, que ellos tenían mucho trato con los maestros sufíes del Islam, o sea, que son gente muy elevada, los sufíes y tal, y de los que aprendieron mucho. Entonces todo eso luego se ha ido plasmando y se plasmó en el gótico. Cuando ellos vienen es cuando se inicia el gótico, o sea, pasamos del románico al gótico, porque ellos traen el arco ojival que viene de Arabia y de Oriente, lo traen aquí, y entonces se empiezan a construir las catedrales. Es otro... ¿Cómo evoluciona? ¿Continúa? A ver. Bueno, eso realmente son los maestros constructores, ¿no? Pero ellos realmente traen de allí, de todo lo que es los conocimientos orientales, lo que es el arco ojival, y entonces a partir de ahí empieza otra forma de construir, y se empiezan a construir las grandes catedrales, la catedral de Reims, o sea, todas las que son las catedrales góticas del siglo XIII, de principios del XIII, la famosa catedral esta que tiene el laberinto, que hay varias, los laberintos, que de alguna manera están o sea, unidos un poco a ese juego de la oca, del laberinto, ¿os acordáis? Del laberinto al 30. Qué fuerte. Todas esas cosas que vienen, y esos laberintos los tenemos en las catedrales. ¿Qué se decía? Que ese laberinto era una especie del viaje que tenía que hacer el peregrino para llegar a Tierra Santa. Y entonces a veces se recorría de rodillas ese laberinto de la catedral de Chartres o de la de Reims, y bueno, que son cosas muy curiosas, ¿no? Que además tienen una simbología muy potente, ¿no? El laberinto no es otra cosa más que el laberinto del Minotauro. Es una leyenda que viene de la mitología griega, y el Minotauro es curioso porque decían que al Minotauro le tenían que
le echaban 7 doncellas y 7 donceles para que, y él se los comía y tal y cual, que es curioso que son las 7 ocas, hay 14 ocas, 7 y 7 ocas, y como lo que veía en el laberinto del Minotauro. El Minotauro era un poco un ser maligno, que representa un poco el ego de la persona. Por eso cuando caes en el laberinto, caes en tu ego, entonces el hombre, ¿qué le pasa? Pues que retrocede espiritualmente. Por eso cuando llegas al laberinto, que es la casilla 42, te dice del laberinto al 30 y te obliga a retrasarte 12 casillas hasta que luches contra tu ego, lo ganes, entres en el laberinto con el hilo de Ariadna, ganes al Minotauro y a partir de ahí puedas renacer como una persona nueva, más evolucionada, y hayas matado a tus egos, a tus demonios. O sea que el juego de la oca tiene para... Tiene una gran parte espiritual, entiendo. Absoluta, claro, absolutamente. ¿Y hay una parte religiosa también? Sí, exactamente. No es que sea exactamente católica, o sea, es algo universal. Yo creo que es algo completamente universal. ¿Y cómo enlazan? Porque, claro, si nos metemos en el mundo religioso, con la parte espiritual... Bueno, de alguna manera el primer libro va de eso, es decir, hace una comparación de las 3 grandes religiones monoteístas, lo que es la Iglesia Católica. Lo que pasa que, bueno, la Iglesia Católica, a partir del Concilio de Nicea, pues el mensaje se deforma, un poco se amolda a lo que era el Imperio Romano. Entonces, Constantino, que quería el poder absoluto. Entonces, ¿qué hace? Pues entra en el Concilio de Nicea y se apropia del concilio. Sin ser cristiano, ni estar bautizado siquiera, él preside el concilio en Nicea, el concilio que se ha celebrado ahora el 1700 aniversario. Y ahí se modifica en gran parte el mensaje de la Iglesia primitiva, porque claro, ellos no sabían cómo dominar a los cristianos, eran gente demasiado en contra de lo que era el imperio y no había manera de acabar con ellos. Entonces, bueno, pues la mejor manera de acabar con esto es controlar nosotros el mensaje. Vamos a controlar nosotros el mensaje, entramos en la Iglesia, controlamos el mensaje, entonces ahora decimos qué evangelios son los que valen, qué libros son los que valen. Entonces ahí es donde se establece qué libros van en la Biblia, qué evangelios van en el Nuevo Testamento. En fin, ahí es donde en Nicea es donde Constantino se hace el gran, digamos, emperador a todos los niveles, porque él era el emperador de Roma y además controlaba a la Iglesia y controlaba lo que ahí es donde se inventa el credo, se obliga a la gente que recite el credo, el que no recite será desterrado del imperio. Claro, desterrarte de Roma era como mandarte a los bárbaros, claro. O sea, era uno de los castigos más grandes que te desterraran. Pues todo aquel cristiano que no recitara el credo diariamente era expulsado, o sea, de lo que era el imperio, era desterrado del imperio. Entonces ahí es donde se inventan una serie de cuestiones en el credo de Nicea, que luego se modifica un poco en el Concilio de Constantinopla, y se modifica lo que era, y se acaba con el arrianismo. El arrianismo se creía realmente que Cristo era un hombre, que llega a ser Dios, pero era hombre, nacido de un hombre, de un varón y de una hembra. Pero claro, eso, como si os acordáis del credo, eso no lo dice el credo. El credo dice que creo en Jesucristo, su único hijo. O sea, aquí no hay más que un único hijo de Dios, que es Jesús. O sea, que ninguno de los que estamos aquí somos hijos de Dios, ni los que nos están viendo, ¿no? Según el credo, ¿no? Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, ¿os acordáis, no? Ese es el credo que viene desde Nicea, que luego se modifica un poquito en Constantinopla. Y claro, no quieren
O sea, lo que se pretende es decir, vosotros nunca podéis llegar a ser dioses, no tenéis capacidad para serlo. Aquí solamente ha habido un Dios, un hijo único de Dios. Eso es lo que pretende Constantino, se carga el arrianismo y en parte de ahí luego viene, a partir de eso, luego viene lo que es la ruptura entre las dos iglesias, la iglesia, digamos, ortodoxa y la iglesia católica. Pero bueno, en definitiva lo que trata de instaurar Constantino es que tener todo el poder terrenal y el poder de arriba, y controlar el mensaje. Yo controlo el mensaje, entonces claro, si controlo el mensaje, controlo a la iglesia y soy el emperador, a ver quién puede conmigo, ¿no? Entonces ahí es donde, digamos, que yo creo que es el emperador que, primero, más inteligente, más, hasta cierto punto, malo, y ahí es donde realmente se inventa lo que es el poder absoluto en la tierra. O sea, este tío controla absolutamente todo. O sea, lo que se dice, lo que no se dice, lo que se tiene que creer, porque te obligan a recitar una cosa que es lo que tienes que creer, porque esta es la única verdad absoluta, que es lo que... Y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que podemos hacer un montón de versiones sobre lo que es el poder en la tierra, pero vamos, Constantino es el maestro, el rey. ¿Y qué vínculo hay con el Islam? ¿O con otras religiones? Bueno, vamos a ver, yo creo que el vínculo es absoluto de lo que era la iglesia primitiva y el Islam. Es decir, si tú coges el Islam, lo que es la génesis, es decir, ¿qué es el Islam? El Islam es un arcángel, me parece que es el arcángel Gabriel, que se aparece a un señor, a un pastor, Mahoma, y que le dice: mi mensaje, el mensaje que dio Dios, se ha tergiversado, y te voy a dar un nuevo mensaje que quiero que tomes nota de lo que es el verdadero mensaje. Y ahí es donde empieza el Islam, con una aparición de un arcángel a un señor que se llama Mahoma. Entonces, se supone que Mahoma tiene esa obligación, le crean ese propósito de decir: tú tienes que dar el nuevo mensaje, porque el mensaje que vino el profeta anterior, que es Jesucristo, se ha tergiversado. Entonces, a partir de ahí, ¿qué trata el Islam? En el Islam se tratan de hacer, como sabéis, el Corán se recitan unas aleyas que son inamovibles. Hombre, luego la interpretación no, pero las aleyas como tal escritas son inamovibles y se recitan permanentemente, en todo el orbe musulmán, en el mismo idioma. O sea, se recita todo el mundo, o sea, por eso se extiende el lenguaje a todas aquellas tribus árabes, se extiende por todo el mundo gracias al Corán. Todos los niños leen el Corán y todos saben hablar con el mismo idioma y con los mismos signos. Las traducciones no operan. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que lo que intentan extender es un mensaje que no se modifique. Es verdad que luego entramos en lo que son las interpretaciones. O sea, lo que es, por ejemplo, la yihad. O sea, la yihad en el Islam es el Armagedón nuestro. El Armagedón de San Juan, que habla San Juan en el Apocalipsis, es una lucha entre el bien y el mal, lo dice. Pero no es entre... Bueno, el bien y el mal lo tenemos en la vida, ¿no? Pero es una lucha interna entre la parte mala, el Minotauro, que hemos hablado antes, y la parte buena del ser humano. Entonces ahí se produce una lucha, el Armagedón. En la yihad pasa lo mismo. Hay una lucha, el yihad es yihad en árabe es esfuerzo, más que lucha. Es como, la traducción correcta es más esfuerzo, es decir, es el esfuerzo que debe de hacer el ser humano para... ellos consideran que cada ser humano es una gema, es una piedra preciosa, y el hombre tiene que hacer ese esfuerzo, esa yihad, para convertir ese carbón en diamante,
Entonces tú tienes que ser cada día mejor, a base de purificarte, de luchar contra tus egos e intentar cada día ser mejor. Y esa es un poco la... Pero claro, luego esa yihad, hubo alguien que la interpretó mal y entonces dijo, no, esto es una lucha contra los infieles y contra no sé qué. Entonces, bueno, ya empezamos o sea que, aun escribiéndolo todo y al final las interpretaciones que se hacen, pues evidentemente son libres. Entonces, pero la idea inicial, la idea que tienen los maestros sufíes del Islam y la gran mayoría del Islam, o sea, imagínate, o sea, hay como 1.700 millones de musulmanes en el mundo. Si todos fueran malos, o sea, aquí no quedábamos ni las ratas. O sea, hay muy poca gente, un porcentaje muy mínimo que, digamos, que asume esta interpretación que es, lógicamente, que es errónea, que no es lo que se pretendía. O sea, lo que se está dando, por eso digo, es el mismo mensaje que da San Juan en el Apocalipsis. Es decir, hay una lucha entre el bien y el mal, esa lucha se produce dentro del ser humano y es de lo que nos habla la yihad, ¿no? Pero bueno, en definitiva, ¿qué ocurre? Que se ha utilizado la religión, los grandes, los poderosos, siempre la han utilizado para detentar el poder, para transmitir el miedo, para transmitir que es como se controla a la gente, a través del miedo, el miedo a la muerte, el miedo a perder las cosas más básicas de una casa o sea, lo que tú tengas, de la parte económica, en fin. Pero venimos entonces de lo mismo, venimos del mismo sitio, todos. Yo creo que sí. O sea, y de alguna manera las religiones, las tres grandes religiones, en el fondo nos están diciendo lo mismo. O sea, lo que pasa que los poderosos se las apropian para su propio beneficio y ahí pues tenemos grandes ejemplos, ¿no? O sea, se ha utilizado para controlar y para dominar a los pueblos. O sea, los reyes lo han utilizado, los papas lo han utilizado, la Inquisición, en fin, todo lo que... O sea, por ejemplo, los cátaros, o sea, ahí veis las ejecuciones masivas que se producían, o sea, en la cruzada contra los cátaros, en una mañana se cargaban a 15.000 personas y se cargaban una ciudad entera. O sea, entonces, cuando le pregunta Simón de Montfort, que era el que tenía los ejércitos del Papa, el que llevaba los ejércitos del Papa, cuando entran en Béziers, en la ciudad esta francesa, ¿no? del sur de Francia, y dice, ¿cómo distinguimos a los cátaros? ¿Cómo los distingo? Porque ya van a entrar en la ciudad con el ejército. Dice, matadlos a todos, Dios ya reconocerá a los suyos. Esa es la frase que dice el delegado de la cruzada, que era un arzobispo. Y esa mañana se cargan como a 15.000 personas, en una mañana. O sea, entonces, la religión se ha utilizado para controlar a la gente. Entonces, con el miedo a la muerte, o sea, decir, bueno, esta gente hay que acabar con ellos porque son peligrosos. O sea, los cátaros eran muy peligrosos porque estaban volviendo otra vez a la iglesia primitiva, a los fundamentos de esa iglesia primitiva que se había cargado nuestro amigo Constantino, el gran emperador, diciendo que, bueno, pues que lo que estaba autorizado y lo que no, lo que había que creer y lo que no se podía creer. Y entonces, pues claro, si vienen a unos señores y dicen que la iglesia primitiva, que María Magdalena, que no sé qué, entonces, claro, eso, incluso no querían seguir los dictados de la iglesia, pues eso era un peligro. Entonces, el Papa les manda inicialmente a Santo Domingo de Guzmán, un español que acababa de fundar la Orden de los Predicadores, era un chavalín, como San Francisco de Asís, son contemporáneos. Entonces, Santo Domingo de Guzmán, este hombre funda lo que se llamaba la Orden de los Predicadores,
los dominicos, conocidos por los dominicos, y entonces le mandan a convencer a los cátaros. Entonces él se va con sus predicadores desde España, allí a ver si convence a los cátaros y les empieza a predicar. Oye, que esto tal, y claro, los cátaros sabían latín, y claro, les rebatía a Santo Domingo de Guzmán, les rebatía la doctrina. Y les rebatían que Jesucristo no era Dios, que tal, en fin, ellos tenían que había que purificarse mediante la mortificación y mediante el ayuno y la abstinencia, y ellos hacían un ayuno de 40 días, como hizo Jesucristo en el desierto, que lo llamaban endura, y a partir de ese ayuno había una mortificación interna, intentando matar los egos y tal, para llegar un poco a obtener una elevación, y conseguir ser como Cristo, ¿no? O sea, ellos lo llamaban perfectos, que realmente es lo que significa Cristo. Cristo en griego significa el perfecto. Entonces, ellos llegaban a ser perfectos. Entonces, había muy poca gente que llegaba a eso. No todo el mundo era capaz. No todo el mundo era capaz de asumir esa mortificación, esa endura, que llamaban ellos, para conseguir alcanzar un poco, llamaríamos lo que llamaban los primeros cristianos las lenguas de Pentecostés, que bajara el Espíritu Santo, porque esa persona era casi como pura, ¿no? Había llegado a un estado de pureza, de perfección, que entonces bajaban las lenguas de fuego y todo aquello, que dice, bueno, ¿y eso qué es? ¿No? O sea, que es curioso. Yo, Luis, tengo una pregunta directa, una pregunta directa. Como apasionado de la historia que eres, que bueno, se está demostrando claramente, te iba a hacer una pregunta sobre las religiones, porque estamos hablando de la similitud que hay entre culturas, con el tema del laberinto, todo esto que hemos estado hablando, y siempre en conversaciones fuera de cámaras, hemos hablado sobre cosas que se ven exactamente igual, con otro nombre en religiones. Sí, por supuesto. Después de investigar, de darle tantas horas y tantas horas y tantas horas, ¿tú en qué crees? Bueno, vamos a ver, yo creo que el ser humano es algo más que un ser mortal. Es decir, somos inmortales, nuestro cuerpo no. Nuestro cuerpo va envejeciendo, se deteriora y se muere. Pero somos inmortales, es decir, trascendemos, tenemos una trascendencia más allá de lo que es la vida que tenemos ahora, ¿no? O sea, llámalo reencarnación o llámalo lo que quieras. Pero evidentemente tú eres un espíritu y ese espíritu no muere. Ese espíritu jamás morirá. Es verdad que va a morir pues, nuestro cascarón, ¿no? El cascarón donde vivimos ahora, porque es una cosa física que tiene un periodo de tiempo de vida. Pero tú como tal eres un espíritu y normalmente te volverás a reencontrar pues probablemente con las mismas personas o con las que has estado en otras vidas o en otras tal. Yo en eso sí creo, totalmente. Pero fíjate, hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, a lo largo del camino hay una iglesia octogonal, también como la cúpula de la roca, como casi todas las que hacen los templarios, que son octogonales, que tiene su simbología. O sea, ya dice el Viejo Testamento que los pilares del trono de Dios son 8. Por algo, los musulmanes lo tienen muy claro, 8. 8 son las bienaventuranzas, el sermón de la montaña, que es la base de todo el pensamiento cristiano que da Cristo en la montaña. Y dice, bienaventurado, o sea, las 8 bienaventuranzas. Entonces es curioso que todas las iglesias templarias, por ejemplo, Eunate, que quería un poco deciroslo, porque me has dicho, es que hay simbología que se parece, que tal y que cual. Bueno, pues Eunate es un sitio que hay que visitar antes o después. La gente, muchos peregrinos van por el camino y lo visitan. Ahora, afortunadamente, porque tiene un deambulatorio que se dan vueltas, o sea, alrededor de Eunate, y es curioso que tiene 33 puertas. O sea, es un deambulatorio con 33 puertas. Número
de la edad de Cristo, pero es un número maestro, es un número masónico, es el grado 33 de la masonería, o sea... Abrimos una puerta nueva, ¿eh? Abrimos otra puerta. Abrimos un melón. Pero que todo se parece, ¿o no? O sea, al final todo entonces tú vas allí y entonces es una pena porque es una iglesia que fue destruida. Y yo creo que no fue... o sea, no es baladí el que fuera destruida. Porque tenía tantos mensajes en los capiteles que todavía los pocos que quedan, de los 33 capiteles que hay alrededor de la iglesia con las 33 puertas, en cada capitel había cosas y hay como 14 o 15 que se han perdido. Eso lo reconstruyó la institución Príncipe de Viana en Navarra y bueno, pudo reconstruir lo que pudo reconstruir. Hay algunas fotos en mis libros, ¿no? sobre Eunate. Pero es un sitio que hay que visitar por lo menos una vez en la vida y verlo. Porque tú te encuentras allí, por ejemplo, 2 serpientes que suben así, como con unas cabezas de dragones en las cestas. ¿Eso qué es? Es lo mismo que si recordáis en el hinduismo, las serpientes de los chakras, Ida y Pingala. Ostras. Y dices, ¿y esto por qué está aquí? En una iglesia templaria. ¿Cómo que está ahí? Pues ahí está. O sea, se puede ver, lo podéis ver en internet. Si tú te miras capiteles de Eunate y tal, y te saldrá el capitel ese. Hay, por ejemplo, un Cristo crucificado, pero sin la cruz. Te vas a otra iglesia que hay al lado, en Puente la Reina, y encuentras un Cristo crucificado, pero no sobre una cruz, sobre la pata de una oca. Wow. Y es un Cristo del siglo XIII, que lo trajeron los templarios de Alemania. Se sabe, está documentado que ese Cristo vino de Alemania, pero que es templario. Y está en la iglesia de Santa María de los Huertos. Pero es que entras dentro de Eunate y te encuentras al lado del altar, en el capitel de la parte derecha del altar, y te encuentras un tío con unas serpientes así, que llega hasta unas piñas, y luego el tío tiene un tercer ojo en la frente. Entonces, ¿eso qué es? ¿Volvemos otra vez al hinduismo? ¿De dónde estamos hablando? ¿Dónde? ¿En qué zona está? Navarra, Valle de Izarbe, Muruzábal, en el término municipal de Muruzábal, a nada de Puente la Reina. Puente la Reina era la encomienda templaria más importante del reino de Navarra. Y ahí bueno, todo el pueblo es templario. Y esta iglesia está apartada porque era una iglesia que no estaba dentro de los pueblos ni nada, porque era una iglesia que solamente ellos la tenían para hacer sus ritos. Los ritos, digamos, nombramiento de caballeros, ritos especiales que solamente los hacían los maestros, gente, o sea, era una iglesia solamente para muy poca gente y para ritos secretos del temple. Entonces, esa iglesia lo normal es recorrerla y hacer el recorrido que hacen los musulmanes alrededor de la famosa piedra de la Kaaba, que dan 7 vueltas, y una vez que dan las 7 vueltas hay que entrar al templo. ¿Para qué sirven las 7 vueltas? Pues para que la energía del cuerpo, al dar vueltas, asciende, y de alguna manera lo que hace es alinear los chakras para poder entrar en el templo con los chakras alineados y poder dirigirte a lo más alto con esos chakras alineados y debidamente en situación verdaderamente de contactar con lo más alto. ¿Sí? O sea, wow. Todo esto que aparenta, digamos, algo que dices, esto es artístico, esto es el maestro constructor que se le ocurrió poner allí unas serpientes o ponerle al Señor un tercer ojo. Hombre, yo francamente creo que no. Yo lo tomo como un mensaje claro y directo
de lo que querían decir. ¿Qué pasa? Que si tú no, digamos, no investigas, no trabajas, no haces ese esfuerzo, esa yihad, al final no te enteras de lo... O sea, pasas por los templos y no te enteras de lo que pasa, ¿sabes? Pero lo bonito, digamos, lo auténticamente bueno es pasar por allí y verlo, ¿no? Y pulsarlo, ¿no? Hay una cosa que no me gustaría dejarla pasar porque has hablado de masonería, has hablado de piñas... Ah, sí. Bueno, vamos a ver, si quieres cogemos el tema de las piñas. No solamente están en Eunate, que las hay, la tienes en la Catedral de Jaca, tienes varios capiteles con piñas y en muchos templos del camino. Ahí lo que se está hablando es de la glándula pineal. Pero pero dices, ¿y piñas solamente hay en ese sitio? No, vete al Vaticano. La piña más grande que hay en el mundo está en el patio de la piña del Vaticano. Y se refiere a la glándula pineal, que es la glándula de alguna manera que cuando sube esa energía se activa y contacta con otros cuerpos que hay por encima, que son cuerpos superiores, que no están en contacto digamos, con el cuerpo, pero cuando uno consigue llegar hasta ahí, entonces entran en juego todos esos cuerpos de arriba. Y ese contacto es la glándula pineal, activar la glándula pineal. La Iglesia lo sabe, es decir, no ha quitado esa piña. Esa piña, curiosamente, la puso alguien. Y ese alguien es Miguel Ángel Buonarroti. Miguel Ángel Buonarroti pinta la Capilla Sixtina y cuando acaba de pintarla, que el hombre lo pasa muy mal porque el Papa era un tío bastante déspota, Julio II, e incluso a veces, porque tardaba mucho, pero es que el pintar al fresco es muy complicado. Porque tú tienes que darlo eso con yeso y tal, y luego tienes casi, es al fresco, tiene que estar fresco para pintarlo, porque en el momento que se seca ya no se puede pintar. Entonces, lo que sea lo tienes que pintar prácticamente en 1 hora o como mucho 2 horas. Entonces, claro, es darlo y ponerte a pintar y pintar un trozo grande de lo que es el techo de la Capilla Sixtina, que además es un techo curvo. O sea, la dificultad era terrible y encima el clima de Roma no favorecía y a veces se le echaban a perder las pinturas, se le agrietaban. Entonces, bueno, en definitiva, cuando acaba Miguel Ángel de todo aquello, que incluso el Papa un día le llega a pegar hasta con un palo, esto no lo acaba nunca o no sé qué, pues llevaba no sé 5 años y no terminaba de pintarlo. Y claro, cuando quitan aquello, pues quitan los andamios. Claro, la gente empieza a mirar arriba y dice, ¿pero qué es lo que ha pintado este tío? O sea, en primer lugar, en ninguna iglesia del mundo se había pintado a Dios Padre. Claro, está en el mismo centro. Está Dios Padre, recordáis, ¿no? Con el dedo y a Adán le toca a su vez con el dedo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, claro, cuando ven pintar, dice, joder, pintar a Dios Padre, si Dios Padre no se le podía pintar, ¿no? Entonces, claro, luego empezaron a decir, esto es un poco herético, ¿no? Vamos a ver, si Dios creó al hombre, ¿cómo es que Adán tiene ombligo? No puede ser. Un ombligo es que ha nacido de una mujer, ¿no? Entonces, claro, la gente empieza ya a comentar que qué pasaba con las pinturas, que qué había pintado este tío, que era un hereje. Entonces, en definitiva, empezó a... y entonces uno decía, pero entonces, ¿este qué quiere representar? ¿Que Dios ha intervenido para dar inteligencia a algo que ya estaba en el mundo? No sé, un mono o lo que fuera, ¿o qué es lo que pretendía este hombre pintar aquí? O sea, la gente no entendía nada. Sin embargo, Miguel Ángel no solamente hizo aquello, hizo muchas más cosas. Modificó lo que es la cúpula de San Pedro,
porque San Pedro se estaba cayendo, Roma estaba hecha un desastre entonces, había caído en decadencia y todos los edificios estaban medio arruinados. Y claro, Florencia, ya no te digo Nápoles, que entonces pertenecía a España, o tal, aquello que tenía los ejércitos más importantes y tal, en el 1500 y pico, el gran capitán y Fernando el Católico y tal, Nápoles era nuestro, y entonces pitaba cualquier cosa más en aquella zona menos Roma. Roma no pitaba nada, estaba medio caída. Entonces, claro, le ordena, dice, bueno, pues además de esto, ponte, o sea, empezó a arreglar más cosas. Y entonces encuentra la piña, encuentra la famosa piña en las termas de Agripa, pero la piña no era de las termas de Agripa, la piña había venido del templo de Isis en Egipto, de un templo que ya no existe, que estaba en el delta del Nilo y fue el primer templo de la diosa Isis en Egipto. Ese templo se lo trae Diocleciano entero, cuando en la época de los que los romanos dominaron en Egipto, y se lo trae al campo de Marte, y dedica el templo a Isis y Serapis, que es una diosa menor comparada con Isis, que era una de las diosas más supremas de Egipto. Entonces, allí en la sala hipóstila estaba la piña famosa, hablando de la glándula pineal, del cerebro, porque Isis es la diosa por antonomasia y es la que resucita a Osiris, que también muere como Jesucristo y luego resucita, es la mujer de Osiris, es una especie de María Magdalena. Es la misma historia que se repite una y mil veces, es casi la misma historia, la de Isis y Osiris, es la historia un poco de María Magdalena y Cristo. Entonces, es esa piña, ¿qué ocurre? Bueno, el templo al final se arruina, las estatuas las tiran al Tíber, todas las estatuas que había de ese templo las tiran al Tíber, pero la piña se la llevan de adorno a las termas de Agripa. Y entonces, claro, cuando está reconstruyendo la ciudad, de alguna manera, estamos en el Renacimiento, ya va a empezar el Renacimiento, y entonces ve la piña y entonces se la trae al Vaticano y la pone ahí, junto con una escalera de doble entrada egipcia, con 2 leones abajo, que vuelven a simbolizar las serpientes que suben a la piña. Wow. Y los leones, que es la energía que tenemos en el chakra de abajo, en el chakra Muladhara, que es el que debe de subir, y por eso están los 2 leones egipcios abajo. Wow. Te va a volar la cabeza. Sí, de todas formas, ¿hay algo en la pintura de Miguel Ángel arriba? Claro. Creo recordar que no son de los que creo que parece un cerebro, ¿verdad? Eso, entonces hay unos doctores norteamericanos, muy recientes, que descubre que donde está Dios Padre es un cerebro. Es un cerebro, es el corte de un cerebro. Entonces, claro, ahora dices, ¿cuál es la interpretación que se quiere dar? Porque claro, luego hay otros doctores japoneses también que descubren que incluso está el hipotálamo, están, hay un montón de cosas, incluso el bulbo raquídeo que baja por aquí, en fin, todo está. Si te das cuenta, incluso se ha falsificado un poco la parte de la garganta de Dios Padre como si tuviera bocio, y para hacer exactamente lo que es un cerebro, porque Miguel Ángel conocía perfectamente el cuerpo humano, porque en Florencia había estado en un hospital de muy joven y había diseccionado cientos de cadáveres, conocía el cuerpo humano como nadie. Por eso luego hace esas esculturas tan maravillosas, tan espectaculares como la Pietà o como el David y tal, ¿no? Entonces él conocía el cuerpo humano perfectamente. Entonces estos doctores han identificado que eso es un cerebro. Es un corte de un cerebro perfecto. Entonces, claro, si tú ahora analizas todo lo que hay ahí de Miguel Ángel, la piña, el tal, entonces claro, decían, este hombre tiene ombligo.
¿Qué quiere decir? ¿Es esto lo que simboliza la creación del hombre realmente o está simbolizando otra cosa? Entonces, la idea es que, a mi modo de ver, esto ya es una interpretación libre mía, que lo que nos está diciendo Miguel Ángel es que el contacto con Dios, o sea, ¿recordáis los dedos? El contacto del hombre con Dios reside en el cerebro. Y que es lo que yo creo que es lo que nos está diciendo. Y luego por eso nos pone la piña, para que lo tengamos más claro, nos pone fuera la piña y dice, mira, aquí en concreto. Si te das cuenta, en los báculos papales, sobre todo los últimos, en casi todos hay una piña puesta en el báculo. Antes de llegar a la cruz, entre lo que es la vara y lo que es la cruz, hay una piña. Mirarlo por curiosidad. Luego los papas no lo dicen, pero en el báculo está. O sea que no lo cuentan. Bueno, pues si usted no lo quiere contar, pero bueno, lo que es cierto es que todos los símbolos que llevan están hablando de eso. Están hablando de la glándula pineal y están hablando, porque en el fondo, ¿qué es la vara? La vara es la famosa serpiente que, ¿recordáis a Moisés en el desierto que levanta la serpiente? Es que todo eso es un símbolo. ¿El desierto qué es? El desierto es el desierto de nuestra alma, lo que tenemos que sufrir y pasar, ¿no? Entonces, ¿qué hace él con la serpiente? Elevar la energía hacia arriba, y por eso la serpiente se pone derecha, ese es el báculo. Y además se convierte en una vara, recordaréis, en esa escena de la Biblia. Es imposible recordarlo todo, Luis, es una cosa. Bueno, pero... No, yo animo a la gente que mire este Ninecast que se meta a verlo, porque es que todo esto nosotros, que fuimos a Egipto, te preguntamos antes de ir, porque hay mucha simbología en Egipto. Sí, claro, es que Egipto es un poco como la madre de todas las religiones. O sea, todo de alguna manera ha salido de allí. La religión hebrea, ¿quién era Moisés? Un niño abandonado que lo coge el faraón, que acaba como sacerdote en el templo y que luego es el que consigue sacar de la tierra de Egipto a su pueblo, ¿no? ¿Qué es la tierra de Egipto? O sea, porque todo tiene símbolos. La tierra de Egipto son las bajas pasiones. Salir de la tierra de Egipto es abandonar las bajas pasiones y convertirnos en algo más elevado. Por eso el pueblo de Israel abandona Egipto. El faraón, si recordáis, era rey del Alto y del Bajo Egipto. El Bajo Egipto son las bajas pasiones, el Alto Egipto es la divinidad. Entonces, cuando uno consigue dominar el Alto y el Bajo Egipto, se convierte en un dios, en un faraón. Es un poco... O sea, todo tiene símbolos. O sea, cualquier cosa que leas en la Biblia, todo tiene un símbolo. O sea, hasta tal punto, es decir, que traducir, es decir, ¿qué nos está diciendo, por ejemplo, la creación? Cuando escribe Moisés, escribe el Génesis, dice que Dios creó el mundo en tantos días y tal. Entonces, y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. ¿Eso qué es? Eso es un cuento. Es un cuento, es un símbolo. ¿Qué te está diciendo? Vamos a volver a los templarios ahora. ¿Qué te está diciendo? Todos creamos por la palabra. Dios, el propio Dios, crea por la palabra. Hágase la luz. Lo verbaliza. Por eso es tan importante que nuestras palabras sean como las hojas del roble, que decían los templarios en la iglesia de Villalcázar de Sirga. Cuidadito con lo que dices, porque todo lo que dices, ¿qué dice San Juan en la primera estrofa de su Evangelio? Lo primero fue el verbo,
Y el verbo, el primero fue la palabra. Cualquier cosa que tú verbalices está a punto de crearse en el mundo real, en el mundo material. Por eso es tan importante, la gente que habla mal, que insulta o que dice barbaridades, no sabe el daño que hace y el que se hace. Por eso tenemos que intentar que nuestras palabras sean sagradas, como las hojas del roble. Y por eso es tan importante fíjate los templarios, todo lo que sabían. Y parece que es una bobada. Te pasa allí, mira, un tío que le sale una hoja por la boca. Pues cuidado, que esto tiene mucha más importancia. El mensaje trasciende mucho más de lo que aparentemente podemos pensar, ¿no? Que tiene... Volviendo a Egipto por un segundo, porque a nosotros... No, yo vuelvo a Egipto cuando quiera. Es que para nosotros yo creo que ha sido el viaje de nuestras vidas, ¿no? Ha sido, yo creo que también, es un antes y un después. Sí, es un antes y un después, sí. Para nosotros es verdad que hay las pirámides, por supuesto, pero Abu Simbel... Abu Simbel es espectacular. La energía que tiene... Claro. ¿Has visto la cantidad de serpientes que hay allí? En todos los templos, en las tumbas... La cantidad de serpientes que hay y tal, todo hablan de volvemos otra vez a las serpientes, la energía, ¿no? Las energías, el muerto cómo viaja en las barcas, todo, y en Egipto más que en ningún sitio todo tiene un símbolo. ¿Qué era? Habréis visto que tenían aquí la serpiente, ¿eso qué es? La salida del tercer ojo, ha conseguido que llegue el tercer ojo y entonces sale la serpiente. Aquí, las serpientes de los chakras. ¿Qué dice? ¿Qué pasa? ¿Que todos los faraones llevaban una serpiente en la cabeza? No. Es un símbolo de que ese hombre había alcanzado la divinidad. Y que era faraón del Bajo y del Alto Egipto. Había conseguido ser un perfecto, como decían los cátaros, y había llegado a lo máximo. Entonces decía, ¿por qué los faraones eran como dioses? No, eran dioses. Eran seres muy elevados, Entonces el primer faraón de Egipto, que es Osiris, ya era un dios. Al que mata a su hermano, en fin, todo aquello, que le hace 14 pedazos, 14 ocas, Dios. 14 del laberinto, y luego Isis, la energía, intenta rescatar todos esos pedazos por todo Egipto para unir su cuerpo y y resucitarlo. ¿Sabes? ¿Cómo lo resucita? Haciendo el amor con él, ella ya se convierte en paloma, encuentran 13 trozos menos uno, que era el pene. El pene se lo habían comido los peces del Nilo. Y entonces le ponen un pene de oro. Y ella hace el amor con ese pene de oro y tienen a Horus. Ese pene de oro lo que simboliza es el amor sagrado. Es el amor tántrico de los dioses. Es decir, es un amor que no pretende llegar al orgasmo, sino que es un amor que solamente pretende que ambos contendientes, la pareja, intente subir su energía hacia arriba para que nazca Horus. Por eso tienen de hijo a Horus. ¿Quién es Horus? El Cristo. Ha nacido Cristo en tu interior. O sea, todo es un símbolo tremendo. Está conectado. Y al final dices, llámalo, en la religión hinduista lo llamarán de una manera, en la religión católica no lo llaman, directamente no quieren, porque, como decimos desde Nicea, se cercenó el mensaje, ¿no? Pero tú vas al Vaticano y las piñas están ahí. Las pinturas de Miguel Ángel no las han quitado. Los papas van con el báculo.
que es un símbolo de Moisés, de la serpiente, con la piña. Por eso es tan importante, yo creo, ver que todas las religiones que se han utilizado para el poder, para detentar el poder, para meter el miedo a la gente, al final todas tienen un mismo, a mi modo de ver, un mismo hilo conductor. Luis, relacionado todo con Egipto, que hemos hablado un poco de Egipto, sí. Tú decías, o dices que es el principio, ¿no?, de muchas de las cosas que... Bueno, sí, el principio de lo que son las tres religiones monoteístas beben de esa fuente. ¿Y qué hay antes de la civilización egipcia? Vamos a ver, en Egipto hay algo muy curioso, que es un templo que hay en Dendera, que lo descubre Napoleón. El ejército de Napoleón lo descubre. Y en ese templo hay unas cosas muy raras. Entre unas cosas hay unas bombillas, las famosas bombillas de Dendera, pero hay lo que puede ser una especie de huida de un gran cataclismo, y está ahí recogido. Se ve cómo salen en barcas y tal, una especie de diluvio, llamémoslo así, en el cual alguien sale, o sea, como si fuera el inicio de esa civilización, gente que haya venido, se supone que de la Atlántida, por culpa o por causa de ese diluvio. Es un tema a estudiar, pero que probablemente la civilización egipcia la crearon atlantes. Pero bueno, eso es un tema que tendría un tratamiento, digamos, un poco especial. Anterior a la civilización egipcia está la Sumeria, y tenemos, como sabéis, todas las escrituras cuneiformes y tal, que hablan de los Anunnakis. Los Anunnakis eran unos seres que vienen del cielo, su rey era Anu, que era el dios o el rey del cielo, Anu, y de ahí vienen los Anunnakis, y que bajan a la Tierra porque en su planeta, que se supone que hay un 9º planeta en nuestro sistema solar, que nadie lo ha descubierto, pero que dicen que pasa cada 35.000 años por aquí, y que necesitaban para la atmósfera de su planeta oro y una serie, fundamentalmente oro, y entonces bajan a la Tierra a por el oro. Pero se dan cuenta de que extraer el oro, fundamentalmente lo hacen en Sudáfrica, era muy costoso, y entonces se reúnen entre ellos y dicen, pues, ¿y qué hacemos? Dicen, pues vamos a crear a unos seres que nos ayuden, y entonces buscan unos homínidos y cambian sus genes con ellos, los hacen inteligentes y se supone que crean al hombre. Esto da para otro pero bueno, esto da para películas. Ahí viene nuestro origen extraterrestre. ¿Ese es el ombligo del que nos habla Miguel Ángel Buonarroti en la Capilla Sixtina? ¿Procedemos de homínidos que han sido tocados? No lo sé. La glándula pineal también está ahí. En fin, hay una serie de mensajes, pero desde luego que el hombre ese tenga ombligo es muy raro. Es un mensaje muy extraño. Pero bueno, yo creo que esto de los Anunnakis da para mucho, ¿eh? Sí. De hecho, bueno, Ridley Scott tiene la película Prometheus, está basada prácticamente en toda esta teoría, sí, es interesante. Pues ya estamos llegando al final, ya no porque queramos, sino por memoria, por las cámaras, no dan mucho más, pero vamos a preparar ya el segundo, ¿no? El segundo capítulo dentro de poco, que esto es interesantísimo. Cuando queráis, porque hay tema para... Total, es interesantísimo. Estamos los dos con la boca abierta y vamos, disfrutándolo un montón. Así que nada, simplemente agradecerte que estés con nosotros. No, encantado, Diego, muy agradecidos porque, vamos, es maravilloso. Y última pregunta, te vamos a decir que dieses también luego un mensaje a la cámara, pero como última pregunta te vamos a comentar. De todas las épocas que has estudiado en tu vida, ¿cuál es la que más se parece a la actual? La que más se parece, bueno... Vamos a ver, yo os diría que
la del despotismo ilustrado, aquella época de la historia en la cual los gobiernos trataban de hacer algo por el pueblo, se suponía que las élites eran muy inteligentes, estaban muy ilustradas, el pueblo no entendía, y entonces era hacer algo por el pueblo, pero sin el pueblo, el despotismo ilustrado. Aquello ya sabemos que no acabó bien, en el sentido de que al final hubo ahí una revolución, acabó en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, entonces ahora estamos un poco como en ese despotismo ilustrado. Tenemos unos gobernantes cada vez más déspotas, pero yo lo llamaría no despotismo ilustrado, sino lo llamaría despotismo iletrado. Es algo que yo me he inventado, pero es que tenemos un nivel que es que empiezas a mirar y dices, pero madre mía, ¿cómo ha podido llegar esto al poder? O sea, están en el poder los seres más ineptos y más burros y acémilas de la tierra. O sea, es una cosa increíble. ¿Cómo hemos podido llegar a este despotismo iletrado? Entonces, yo creo que el despotismo, y más el iletrado, va a acabar en una especie de revolución, igual que acabó la Revolución Francesa. Porque esto, yo entiendo que no puede durar. O sea, es algo que no puede durar mucho. Como mensaje diría, ¿qué pienso yo? ¿Qué puede ocurrir? Bueno, pues yo creo que vamos hacia una revolución. Ya sabéis que la Revolución Francesa estaba basada en 3 pilares. Estaba la libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Liberté, égalité et fraternité. Pero curiosamente, desde el 1747, ¿no? Que fue, hasta hoy, solamente se han practicado las 2 primeras, porque la libertad la asumió el capitalismo y la igualdad la asumió el régimen comunista, ¿no? Es decir, todos iguales, tal. Entonces, yo creo que, bueno, nadie se había acordado de la fraternidad. O sea, se cogió, por un lado el capitalismo cogió la libertad y por el otro el comunismo la igualdad. Y nadie se ha acordado de la fraternidad. Entonces yo creo que vamos a acabar esto en una revolución, no sé cuándo, ni cómo, pero está claro que un despotismo iletrado no puede durar. Yo creo que durará menos que el ilustrado. Esperemos. Y yo siempre confío en el ser humano, ¿no? Entonces pienso que a lo mejor se invierten los términos, ¿no? Fraternidad será el primero, igualdad se quedará en el mismo sitio, y eso a todos nos dará una libertad, pero todos a la vez, no unos pocos sí, otros no, pero yo creo que el mundo al final tendrá que basarse y poner como primera premisa la fraternidad, ¿no? Y a partir de eso construir un mundo mejor, ¿no? Entonces yo creo que esto nos va a servir. Al final no sé cómo va a acabar, creo que bien no, pero servirá a la humanidad para dar un salto, digamos, positivo hacia algo más humano, más fraterno, y en el cual todos nos sintamos, digamos, más a gusto en un mundo más justo. Sería un poco mi... Buenísimo, buenísimo. Pues yo creo que nos despedimos ya. No sé si tienes algo que decirle a Luis. Un lujo, un placer. Nada, encantado de estar con vosotros y de venir cuando queráis. Pues a por esa fraternidad. Por supuesto. Que, bueno, que para mí es, o para nosotros en este caso, como te he dicho, es un lujazo escucharte. Estaríamos muchas horas, pero hemos reservado para comer y como hemos dicho, llegamos tarde seguro. Y esperando el siguiente capítulo. A vuestra disposición, cuando queráis, estoy encantado de charlar un rato con vosotros y pasar un buen rato. Muchas gracias, Luis. Gracias. Familia, suscribiros. Os dejamos el canal de Luis también para que os suscribáis y veáis sus vídeos, que como veis, vamos, nos va a ilustrar a todos, nunca mejor dicho. Gracias por estar ahí, un abrazo fuerte, nos vemos pronto.